Hola mi gente linda, mi gente bella, les doy la bienvenida al sexto capítulo del podcast Desafíos Digitalia, en donde estaremos hablando hoy sobre los medios comunitarios y la iniciativa de la Ley de Tercios. Y para ello tenemos a unos invitados muy especiales. Por una parte tenemos a Humberto Suárez, que es abogado con enfoque tecnológico, y tenemos a Marlon González, que es comunicador social de medios también. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Lucy. Muy contento de estar aquí en tu podcast. Gracias por la invitación, Lucía, y a todo el equipo de producción, muchas gracias. Muy honrado estoy acá, en esta noche estar acá, en este podcast. Bueno, me encanta porque además hay que hacerle la anotación a la gente. Aquí estoy entre personas que también hacen radio. Entonces, bueno, toca aquí tratar de darles la talla a ustedes. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, comencemos hablando un poco de los medios comunitarios. Y es digamos, esos retos que tienen los medios comunitarios y el estado que ustedes le ven, digamos, a la situación que tenemos en los medios comunitarios actualmente en Colombia. Humberto. Bueno, yo creo que la lucha de los medios comunitarios es una constante en nuestro país y en muchas partes del planeta, precisamente porque hay una tendencia hacia la concentración de los medios. Todos sabemos que los medios son un poder y como todo poder se tiende a concentrar. Quien lo tiene pretende concentrarlo y en el caso de la comunicación es súper peligrosa esa concentración. Entonces, no solo por el tema del poder que logra manejar un medio de comunicación, sino también porque entonces termina, digamos, teniéndose una sola línea o una sola visión de toda la diversidad que hay. Entonces Colombia, que se caracteriza precisamente por su diversidad, requiere de esa lucha constante de esos medios alternativos para que haya muchas miradas, muchos puntos de vista y que esa diversidad se vea reflejada en los contenidos a los que nosotros podemos acceder. Entonces yo creo que por eso siempre hablamos de una lucha de medios comunitarios. Pero bueno, las nuevas tecnologías han permitido, digamos, facilitar un poco esos espacios de acceso, porque ya no se requiere necesariamente el espectro para tener una emisora de radio que necesita una frecuencia específica, que son tan peleadas y tan luchadas, o en televisión aún mucho más, sino que pues tenemos a la mano muchas otras cosas. Ahora necesitamos prepararnos, hacerlo profesionalmente y demás, y pues bueno, eso es lo interesante que tiene, por ejemplo, Digitalia. Pues los medios comunitarios a lo largo de su trasegar en la historia siempre han estado en esa revolución, como su Marcelo dice, y es querer estar ahí. En contra de lo que pueda pasar, en contra de lo que puedan decir, siempre han estado ahí. Ocultos para unos, muy visibles para otros, pero los medios siempre han buscado permanecer en el tiempo y lo han hecho hasta el momento. Y como tú decías, la tecnología hoy en día les ha permitido ser mucho más visibles, han llegado a unos lugares que de pronto cuando uno empieza en este tema comunitario nunca piensa llegar, y cuando uno se encuentra con eso y se ve reflejado en eso, en las personas que, no sé, en otras latitudes, en otros países inclusive porque la internet lo permite, uno dice, aquí estamos, aquí valió la pena tanta lucha de los que empezaron esto hace muchos años y también los que están ahorita. Entonces es eso, es esa búsqueda de llegar más allá y la tecnología en este caso por lo menos nos lo ha permitido hoy en día. Porque es importante entonces tener medios comunitarios en un país como Colombia. Por esa diversidad que tú hablabas, precisamente porque hay tanto de qué hablar, hay tanto de qué mostrar, tantas culturas en una sola, pues por ser colombiano, pero manejamos palabras, gastronomía, gustos, música diferentes, pero nos une un sentimiento. Y esos medios comunitarios lo que buscan es eso, dar a conocer esos pequeños rasgos diferenciales que hay en cada comunidad. Y eso lo vemos hoy en día, que la gente crea medios comunitarios para dar a conocer eso. Y como lo decía hace un momento, pues lo estamos logrando, estamos conociendo de otros lugares que en la vida uno pudiera pensar, escuchar o ver algo de un barrio, de una localidad, de otra ciudad. Yo creo que también complementando eso, el paradigma con la aparición de la tecnología ha cambiado mucho, porque antes estábamos acostumbrados a unos medios de comunicación donde la audiencia era absolutamente pasiva. Usted leía el periódico o escuchaba la radio o veía la televisión quieto y en silencio. Mientras que ahora pues es una dinámica, por eso me gusta la palabra alternativos, porque representa también una alternancia, ¿no? Ahora todos somos consumidores de información, pero también productores de información.
De hecho, se han inventado una palabra que se llama prosumidores. Así es. Entonces nos estamos retroalimentando constantemente dentro de esa diversidad de que Marlon hablaba, pero también pues para que digamos que las ciudadanías tengan un papel mucho más protagónico dentro del ejercicio comunicativo e informativo. Y creo que eso sí es esencial para la democracia, porque entonces ahí es donde realmente nosotros no nos limitamos a un papel de escuchar y de obedecer, y era digamos como en una sola dirección, sino que ahora tenemos una comunicación y una información en dos vías, y eso me parece que es el elemento más importante. Ahí quisiera agregar algo, perdóname, es que, por ejemplo, allí, aprovechando lo que están mencionando, llega la pertinencia precisamente de Digitalia, porque Digitalia es un programa pensado para la alfabetización mediática e informacional, temas que por lo general son muy académicos y que no toda la ciudadanía accede a ellos. Entonces tenemos que pensar en que estamos en un escenario que hay demasiada información, en donde los medios comunican en todo el tipo de plataformas, es decir, digitales y tradicionales, pero también la ciudadanía también se convierte en prosumidores. Entonces, la pertinencia de Digitalia permite que la ciudadanía tenga, pueda elevar las capacidades para desarrollar un pensamiento crítico, para saber cómo acceder a la información, para evaluar cómo poder, utilizar esta información y desde luego, a la hora de crear o ser prosumidores, poder hacerlo con ética y responsabilidad. Entonces, ahí quería aprovechar para mencionar eso porque precisamente estamos en el contexto de un programa como Digitalia de alfabetización mediática e informacional. Yo le doy una pertinencia a eso muy importante, y es que mucho tiempo se luchó por el espacio. Y digamos que las historias de las radios como comunitarias han sido de esa lucha por tener un espacio. Digamos que eso fue lo más importante, pero ahora prácticamente el espacio está dado. Y entonces estando ya con el espacio, pues entramos a un nivel de que hay demasiada información, hay demasiados canales y demasiada oferta. Entonces en esa oferta hay que destacarse. Y esa destacada está en la formación en pensamiento crítico, en las temáticas que se eligen y por supuesto en la calidad de los contenidos en materia técnica y todo esto con lo que estamos trabajando acá. Entonces creo que esa es la importancia de ponerse a nivel. Obviamente hay un elemento importante que ya seguramente entraremos a hablar más adelante, pero es el elemento dinero, ¿no? La diferencia que hay entre unos canales que tienen o unos medios de comunicación que tienen un brazo financiero muy importante y otros que no tanto. ¿Cómo hacen para ponerse a ese nivel en materia de calidad? Y respecto a eso, cuando hablas de alternatividad, el formato de radio, como tú decías antes, era uno solo, ¿sí? Entonces, aún inclusive en la universidad le explicaban que la radio se hace de una manera, tiene un inicio, pero hoy en día esa alternatividad está dada en que la gente lo cambia y hacen cosas maravillosas, hacen cosas innovadoras, y eso parte también lo que es enseñar a la gente qué hacer con todo ese flujo de información que tienen y cómo la presentan de una manera nueva, innovadora, diferente, creativa, y eso es maravilloso. Bueno, entonces sí es importante destacar algo, y es que con la avalancha de información que tenemos, también llega la desinformación, y es precisamente a lo que le tenemos que hacer frente. Es decir, con la alfabetización, con la educación en medios, con esa cercanía que tienen los medios comunitarios y alternativos al territorio, a la ciudadanía, y que además comunican desde los entornos mismos de las regiones, eso permite también hacerle frente a la desinformación, y por eso es que es tan importante espacios como este. Claro, para que la gente entienda que pues se llenan de mucha información, pero hay que saber también qué sí, qué no, hasta qué punto, y más allá de recibir, también yo cómo puedo dar, ¿no? Cómo enseño a los demás lo que he aprendido gracias a los medios comunitarios, a la realización, a la misma producción, a la búsqueda de nuevos contenidos, de nuevos temas. Eso es también alfabetizar y ir un poquitico más allá. Así es. Yo identifico ahí dos cosas importantes también de lo que les estoy escuchando decir, y es una oportunidad que tienen los medios comunitarios en diferenciarse en dos cosas fundamentales. Una es la que tocaba Marlon, la creatividad. Creo que en eso lo que uno encuentra en los videos que hemos visto de digital y demás en materia de creatividad es impresionante. Entonces creo que ese puede ser un factor diferenciador de esos medios comunitarios en esa competencia por captar, audiencia. Y lo otro que me parece que es absolutamente, relevante, es la capacidad que tiene, de reinventarse y de ocupar todos los espacios con esos nuevos contenidos creativos y demás. Y además, en materia de credibilidad y en lucha contra la desinformación, no es lo mismo cuando la información me llega por allá de Bogotá, de un
canal muy encopetado, Es el etcétera. vecino. A cuando es mi vecino, mi amigo, el señor Sí. que yo conozco, además que tiene una corresponsabilidad conmigo porque vivimos las mismas dinámicas y tenemos más o menos los mismos problemas y las mismas dificultades. Entonces creo que hay un mayor nivel de credibilidad ahí. Y habla con las palabras que yo entiendo. Por supuesto. Y aún así, bueno, uno de pronto escucha algún contenido comunitario de la costa y uno de rolo lo entiende, medio lo entiende y capta el mensaje, pero cuando es el vecino el que habla igual que yo, el que utiliza los mismos gestos, Así el es. que utiliza, la comunicación es mucho más fluida, llega más y la entiendo. Entonces, eso es... Así es. Y es que miren que, bueno, hace un momento estábamos viendo el capítulo en línea, bueno, el 6º capítulo en línea, en donde estábamos precisamente en territorio. Y es que allí podemos ver la importancia que tiene precisamente los medios comunitarios, por lo que ustedes están mencionando, y es esa cercanía con el territorio, con la cultura, y además otro factor, es lo que es multigeneracional. ¿Por qué? Es decir, se está comunicando desde los jóvenes, desde los adultos, es decir, no hay unos estereotipos marcados como usualmente pasa con medios ya mucho más grandes o los medios tradicionales que tenemos en Colombia, que marcan una serie de estereotipos. No, en los medios comunitarios todos comunican, todos tienen participación y se está hablando desde el territorio, se está contando las realidades. Sí, Sí. es verdad. Se valora y se potencia y se le encuentra y se valora la diversidad. Yo creo que Colombia de lo que más se puede enorgullecer es de su diversidad, pero estamos acostumbrados a unas agendas mediáticas hegemónicas que trataban de generar lo que tú dices, unos estereotipos tan sesgados, muchas veces súper modelo europeo o modelo norteamericano, y poco tenía que ver con lo que nosotros realmente somos. Ahora sí estamos viendo contenidos que tienen que ver todo con lo que nosotros realmente somos. Se preocupan de nichos muy específicos, ¿no? Y entonces lo que está ahorita funcionando, digamos, monetariamente, hagamos todo hacia eso, hacia esos nichos. Y el resto, ¿qué pasa con el resto? Y ahí es donde están los medios comunitarios, alternativos y populares ahí, dando que hablar. Eso Muy sí. fuerte, sí. Bueno, pero importante entonces, por ejemplo, jóvenes que, no sé, que quieren crear sus propios medios o que vienen con la idea incluso de hacer una carrera en medios de comunicación tradicionales. Un mensaje de parte de ustedes, ¿por qué sería importante que la apuesta de estos nuevos profesionales o de estos profesionales que quieren crear contenido y comunicar, por qué deberían apostar, por ejemplo, por los medios comunitarios y alternativos? Bueno, yo creo que primordialmente por la libertad. Yo creo que la libertad de expresión se potencializa en estos medios porque puede ser perfectamente un canal de reproducir lo que tú precisamente eres. Entonces, si bien la apuesta seguramente en un medio tradicional, pues donde ya está todo montado y todo hecho, puede llegar a ser tentadora, creo que cada vez lo va a ser menos. En la medida que si yo creo mi propio medio o me vinculo comunitariamente entre muchos de mi misma sociedad o los cercanos a crear un medio de comunicación, voy a tener una libertad, un espacio, y que hay un espacio que tiene una demanda específica. Entonces yo no dudaría en arrancar un proyecto o de vincularme a un proyecto existente en materia comunitaria. Creo que tenemos todo el espacio ya dado, ya no hay que luchar por los espacios, ahora hay que dedicarse a lo que pues nos estamos preparando, hacerlo bien, con calidad y con contenidos creativos. Yo lo resumiría en una palabra y es la intención que tengas. Si yo quiero darle a mi comunidad algo, y esa es mi intención, los medios comunitarios les va a permitir eso. Potenciar esa intención que quiero. Si yo quiero que mi cuadra, mi barrio sea conocido al otro lado del mundo, bueno, es la oportunidad. Estudiar comunicación o hacer un medio o una producción de radio, prensa o televisión va a buscar es fortalecer esa intención de dar a conocer en ese caso. Si mi sentido como comunitario es arreglar alguna problemática dentro de mi comunidad, pues la intención es esa, es reparar. Entonces hagamos medios para que la gente sepa y me lleguen más ideas de cómo reparar o hacer algún arreglo dentro de mi comunidad. Entonces yo la resumiría en cuál es tu intención. Y si tu intención es esa, los medios comunitarios son la respuesta. Y proyectarlo al mundo, ¿no? Porque eso era antes imposible, pero hoy sí es una realidad. Puedo a partir de mi comunidad tratar de solucionar problemas locales propios, pero a partir de ahí también puedo proyectar mi comunidad hacia el mundo. Bueno, ¿qué tan importante es las nuevas tecnologías
o bueno, las tecnologías emergentes precisamente para que los medios comunitarios alternativos tomen más fuerza? Bueno, la importancia yo creo que está dada en esa amplitud, ¿no? Lo hemos venido hablando y es que antes era muy cerrado. Yo tenía que trabajar en una empresa grande de medios para poderme dar a conocer y dar a conocer lo que yo quería. Pero hoy en día las tecnologías permiten es que yo puedo hacer de un tema que puede parecer irrisorio o ilógico, un tema y encuentro otras personas que también tienen una importancia para ellos y creo una comunidad, el que me está oyendo, el que me está viendo, el que me está leyendo respecto a unos temas y por ejemplo el episodio 6 habla de eso, ¿cierto? Una parte del cuerpo humano que es el cabello. ¿A quién se le ocurre que uno pueda hacer comunicación con eso? Pues bueno, acá en Colombia, y gracias a Dios sale de un medio comunitario porque muestra que realmente esos temas también le repercuten y le interesan a otros. Y lo mejor, que pueden servir de ejemplo para que otros también lo hagan en otras latitudes. No con el cabello, obviamente, pero sí de pronto con otra parte del cuerpo, no sé, los ojos, las manos, qué sé yo. Pero temas como esos, digamos que la tecnología permite eso. Buscar al otro que también tiene los mismos intereses que yo y a quien le interesa eso. Ahí es donde entra a ser disruptivo. Total. Totalmente. También le complementaría con que estas tecnologías permiten ocupar el espacio general que, digamos, dentro de todo el sistema comunicacional global. Si vemos las redes sociales y todos los contenidos que usualmente nos comparten, pues tienen como una visión también muy del norte del globo, ¿no? Siempre estamos viendo cosas que vienen de allá donde las capacidades de producción son súper altas y demás. Y pues como nosotros como que desaparecemos de ahí, ¿no? Vas a buscar tus contenidos en internet en diferentes tipos de plataformas y más o menos el 70% son en inglés. Yo digo, si tú no sabes inglés, estás fuera del 70% de los contenidos. Así es. Entonces, pues sí, claro, podemos aprender inglés, podemos seguir esos modelos, pero también creo que nosotros tenemos mucho que decirle al mundo. Y entonces, en ese sentido, pues esas plataformas nos permiten también ocupar un espacio mayor, ¿cierto? En nuestros idiomas, que no es solamente uno, y en nuestras culturas, que son así de diversas, y que el mundo se entere de lo que es Colombia. Yo creo que un poco el boom que ha tenido últimamente el turismo en Colombia tiene que ver con eso. La gente se ha enterado que Colombia es un montón de cosas que nunca se habían visto, ¿sí? Entonces la gente dice, oiga, pero y esa diversidad y esos climas y esa comida, y creo que todo eso se ha dado a conocer al mundo a través seguramente de muchos de estos comunicadores alternativos que utilizan las plataformas tecnológicas. Okay, bueno, por el momento vamos a ir a un corte de comerciales, pero no se pierdan este bloque que sigue porque vamos a estar hablando de esos retos económicos que tienen los medios alternativos y comunitarios y desde luego de la iniciativa de la Ley de Tercios. Ya regresamos. Bueno, y aquí continuamos hablando de medios comunitarios y ahora vamos a estar hablando un poco más sobre el tema de la iniciativa de Ley de Tercios. Y para ello aquí se encuentra Humberto y Marlon. Bueno, hablemos un poco más sobre esta iniciativa, porque es que finalmente los medios comunitarios alternativos tienen un reto muy importante con el tema económico. Siempre ha sido muy difícil la situación de mantener económicamente un medio de estos. ¿Qué opinan? Es verdad. Es más que difícil, es una odisea en muchos campos. Lastimosamente uno puede tener la intención, pero a veces el bolsillo le juega pasadas, porque siempre el comunicador comunitario quiere calidad, quiere llegar más allá, quiere mostrar cosas diferentes, pero eso significa, por ejemplo, invertir en equipos. Claro. En la renovación de equipos, en su misma capacitación. Entonces el curso de fotografía, el curso de impresión, todo eso conlleva tener un músculo económico y pues lastimosamente en este país no tenemos ese apoyo, digamos que fijo, algo que impulse esa creación de medios. Entonces es una cosa bien, pero bien difícil mantener. Y los que aún se mantienen son unos valientes y son unos, perdón la palabra, unos berracos, porque en este país no es para nada fácil. Y esa ley de tercios que se llegue a dar, hombre, eso es un impulso que en la historia de Colombia no se ha dado, porque siempre se ha concentrado el dinero en los que ya conocemos, en los monopolios, pero el de abajo siempre está esperando de saber qué resulta.
Sí, mucha parte del presupuesto que se dedica a la pauta, por ejemplo, pues el gobierno y el Estado en general la invierte en su mayoría en los medios tradicionales, fortaleciendo aún más esa hegemonía y fortaleciendo esa visión estereotipada de lo que es pues, nuestro país. Y subsistir como medio comunitario, como medio alternativo, pues siempre es un reto, siempre están trabajando con las uñas. Eso golpea temas de calidad, porque no se puede llevar a los mismos niveles de equipos que se necesitan, de cantidad de personas que se necesitan para hacer los contenidos lo suficientemente viables para que compitan con esos otros canales. Y la opción normalmente es la pauta, pero pues la pauta corres el riesgo muchas veces de que como estás tan necesitado de recursos, pues quedas cooptado por aquel que te paga esa pauta. Claro. En sus visiones o en sus intereses y demás. Entonces, una posibilidad de ley de tercios en la que una 33.3% de esto se vaya a esos medios alternativos de manera generalizada, no implicará entonces que, pues, si es por norma, el Estado lo tiene que hacer y pues les da es una mayor libertad. Yo creo que eso es una potencialización de la libertad de expresión, porque entonces ya no quedo cautivo de los pocos que me pueden ofrecer pauta o comprarme pauta, que normalmente nos ha pasado en las emisiones comunitarias, son en las épocas de elecciones los políticos. Aparecen, sí. Que es cuando aparecen. Así es. Humberto, tú que eres el abogado, explícanos para la audiencia, para quienes no conocen de qué estamos hablando, de qué sería la ley de tercios. Si se aprueba, ¿cómo funcionaría? ¿Qué sería? No, pero lo que se espera es muy sencillo, simplemente es redistribuir ese presupuesto que es amplio y que el Estado invierte pues, en todas las plataformas comunicativas, porque el Estado necesita comunicarse con la población a través de los diferentes canales, sus iniciativas, sus programas, sus proyectos, todo lo comunica, pero pues tradicionalmente lo ha hecho con los medios pues, corporativos. La idea es que, pues, en virtud de la democracia, pues eso se redistribuya. Por supuesto que esos medios tienen un alcance amplio y demás, y pues los pueden seguir utilizando, pero también lo que te decía, una tercera parte, pero se llama ley de tercios, una tercera parte se invierta en estos otros medios para que también los potencialicen. Además, como hemos hablado anteriormente, pues son medios muchas veces de nicho, entonces hay programas, proyectos que van a esos nichos, entonces se puede hacer una planificación bien estratégica de cómo distribuir eso, por un lado para que cumpla la misionalidad del Estado y por el otro pues para que desde el punto de vista de la democracia se fortalezca la pluralidad, las diferentes visiones y tengamos un espacio, un espectro, nosotros digamos en nuestro papel de audiencia tengamos un espectro mucho más amplio comunicativo donde podamos escoger, contrastar y demás y evitemos esa concentración mediática. Entonces es ganancia por lado y lado, yo lo veo absolutamente conveniente. Claro, habrán sus enemigos y por las razones que todos conocemos de aquellos que les sirve mantener el modelo tradicional. Claro. Y yendo un poquitico más allá, yo pienso que esa ley nos va a permitir mejorar la calidad. ¿Por qué? Clarísimo. Porque muchos de los comunicadores comunitarios y alternativos del país dejan de comprar la leche, el pan, el arroz, porque esta semana tienen que conseguirlo de su periódico, o tienen que pagar arriendo, Claro. o tienen que pagar el servicio de internet, o quiero cambiar el micrófono de mi emisora, voy a dejar de comer 8 días porque tengo que conseguir. O incluso tienen 2 trabajos para poder sostenerlo. E incluso pueden pasar eso y digamos que el poco dinero que pueda entrar por concepto de pauta comunitaria, porque también existe ese concepto del señor de la tienda, el señor de la carnicería que me paga por mi anuncio pequeñito y pues no es la millonada, pero en eso se recibe algo. Y esa ley lo que va a entrar es a soportarme ya económicamente y eso me obliga a mí como comunicador comunitario mejorar mi calidad. El contenido, volvemos nuevamente a la creatividad, a la intención, tengo que mejorar porque digamos que ya dejo de pensar, ya puedo comer bien estos 8 días, ya no tengo que dejar de lado mis gastos familiares para poder mejorar la calidad de lo que yo quiero comunicar. Bueno, ¿y qué desafíos ven ustedes desde sus puntos de vista? ¿Cuáles son esos desafíos más, digamos, difíciles que enfrenta precisamente la posible aprobación de esta iniciativa? Los monopolios, la gente que tiene el poder de la información en este país no va a dejar así de fácil entregar, digamos que ese poder, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos de calidad significa que ya me voy a encontrar con mi micrófono de marca y representando a los grandes
pueda tener al lado al comunitario, porque también ya lo puede acceder a esa información, ya tiene capacidad para hacer esto. Entonces para ellos no va a ser fácil, porque es que ya no me toca el 66.66% de la torta, sino que ya me toca solo el 33.3%. Entonces yo pienso que es el primer desafío. Y el segundo, ya para el comunicador comunitario, y vuelvo y lo reitero, es entrar a competir con esos medios tradicionales desde la calidad y desde el contenido. Pero ya lo hemos dicho desde el principio de este podcast, se llama creatividad. Sí, bueno, yo creo que también lo que está aquí en disputa es más que todo las audiencias. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, los canales privados no creo que sean un buen negocio, ¿sí? Pero estoy absolutamente seguro que los dueños de esos canales no los van a soltar nunca. ¿Por qué? Porque pues son canales que, si bien uno se da cuenta, la pauta es de sus mismos grupos económicos, es decir, difícilmente consiguen pauta externa. No creo que esto ellos lo hagan por negocio, sino es por el poder que representa el manejo de la información. Entonces eso es un poder que ellos no quieren soltar. Y pues en la democracia se trata de eso, ¿no? Cuando nacen los estados modernos, lo que se hace es dividir los poderes para que unos se controlen a otros, y la comunicación terminó siendo el cuarto poder. Tenemos ejecutivo, legislativo, judicial y el cuarto poder, que es la comunicación, y ese pues aparentemente siempre ha estado en manos de privados primordialmente. El Estado hace algo de comunicación, la comunidad hace algo de comunicación, pero digamos que están esos tres, pero normalmente se dejó en manos de privados. El problema es que se convirtió en un oligopolio, es decir, el poder del dinero, que es tan fuerte, que a mi modo de ver es el nuevo dios de esta época, ¿cierto? Se unió con el poder de la comunicación, y esas concentraciones de poderes pues atentan directamente contra la democracia. Entonces eso es absolutamente democrático, y aquí se está dándose evidentemente una lucha de poderes más que una lucha de mercado. Yo me atrevería a decir que pensemos un poquitico más allá de esa ley de tercios, y no hablemos tanto de pauta, pero también pensemos en que ese 33.3% de esa ley también cobije, por ejemplo, el acceso al espectro, ¿cierto? Al uso de los canales públicos también, a la emisión de televisión, no solamente en lo económico, sino también en los canales que tiene el gobierno, el Estado, la sociedad, para los recursos comunicativos. Los recursos. Entonces, así como lo hicieron en Argentina, que creo en Bolivia también hay una ley de medios que busca no solamente cubrirse desde la parte monetaria, sino también de por dónde voy a fortalecer e impulsar la creación de medios comunitarios. Maravilloso que el espectro electromagnético de Colombia fuera dividido así, 33.33 para privados, para públicos y para comunitarios. Bueno, pero estamos iniciando con algo, ¿no? Sí, por ahí empezamos. Es lo más difícil, empezar. Bueno, pero hay una parte muy importante, y es que nosotros vivimos en un país que, bueno, tiene una constitución que habla de democracia y pluralismo. Entonces, precisamente hasta la fecha no hemos tenido iniciativas, porque ustedes mismos de hecho lo han mencionado, no hemos tenido iniciativas de este orden. Entonces, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué creen que antes no se desarrollaron iniciativas como esta? Yo me atrevería a decir que por ese boom tecnológico, ¿sí? En donde antes yo veía allá los medios tradicionales, y pues pensar trabajar o llegar allá para una persona de barrio, de una comuna o algo, decía, no, eso es imposible. Pero hoy con las tecnologías digo, ya puedo hacerlo, ya puedo llegar a otros, ¿por qué no? Entonces desde mis medios puedo potencializar muchas más cosas, me siento empoderado. Los medios me permiten eso. Entonces yo creo que es por ahí, que es llegar hasta allá, hasta donde yo me piense, me puedo imaginar, lo puedo realizar. Y digamos que los medios permiten eso. Es querer hacer las cosas y saberlas. Y hoy en día, gracias a eso, lo podemos hacer, porque ya sabemos cómo. Tú lo habías dicho hace un momento, ya todo está al alcance, ya lo podemos hacer. Antes no. Ahora es mucho más fácil crear audiencias propias, crear mensajes propios y tener la intención, nuevamente, insisto con mi término, tener la intención y llegar a otros con ella. Sí. Bueno, yo creo que esto no había sucedido antes, porque hasta ahora es que estamos viendo la gravedad que tiene el tema de la desinformación. Creo que nuestro derecho fundamental a estar informados de manera veraz e imparcial, como lo dice la
la Constitución pues cada vez está más en riesgo evidente y creo que la salida es hacia diversificar. En la medida que usted concentre la capacidad comunicativa, pues es mucho más fácil proyectar esa desinformación, y cuando la capacidad de informar está en tan pocas manos, pues es un poder concentrado, y cuando concentramos poder tendemos a abusar del mismo, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces la apuesta hacia la pluralidad para mí es una forma de proteger ese derecho a la información veraz e imparcial de todos los ciudadanos, y por eso yo creo que esta iniciativa va a ser difícil de sacarla adelante en el Congreso, pero yo me centraría en eso, en que pues cuál es el interés de oponerse, o sea, la justificación está dada, la hemos venido conversando en esta mesa, es bastante clara. Entonces habría que preguntarle a quienes se oponen, pues qué otra justificación tendrían para que esto no se abra, ¿no? Algo de peso, ¿no? Algo sí, es que valga la pena decir aquí. No se ve literalmente peso, ¿no? Sí. Creo que todos sabemos por qué no es, pero pues me gustaría ver si alguien se atreve a decirlo realmente, porque alguien se podría oponer a una apertura y cómo alguien podría interpretar que esto no es precisamente un ejercicio muy importante de la democracia. Yo viví en Suecia, y en Suecia la ley se llama Ley Fundamental de la Libertad de Expresión. Ellos consideran que esa es la ley en la que se sustenta la democracia. Tanto así que mi profesor de Constitucional nos decía, la Constitución es una mera floritura al lado de la Ley Fundamental y Libertad de Expresión. Si no hay ley de libertad de expresión, y si no se potencia la libertad de expresión, pues se acabó la democracia. Al punto que allá son tan tolerantes que yo en la universidad veía carteleras de todos los segmentos políticos, desde el nazi más chalado hasta el anarquista que tira piedras, todos tenían un espacio para comunicarse en carteleras. Y se respetaban entre ellos. Sí, pues cada uno tenía su espacio. Nadie agredía el espacio del otro. Okay. Sí, digamos que eran carteleras en una universidad, pero uno lo podía proyectar eso hacia la visión de una sociedad, ¿no? Aquí hay una sociedad donde debe haber el pluralismo suficiente para que todos nos escuchemos, así nos raye una idea, Sí. pero que por lo menos podamos expresarla, pues solo expresarla. Con eso es suficiente. Claro, y respetar esa expresión, Esa que también expresión. eso, que de pronto también falta en este país es eso, o sea, aquí muchas veces no respetamos la posición del otro, la visión del otro, y faltamos a ese derecho fundamental, a ese derecho natural, que es expresión. Ya que si tú compartes o no, pues eso es diferente, pero hay que dar ese espacio para que uno entienda al otro. ¿Cómo creen ustedes que, por ejemplo, los medios comunitarios, la iniciativa de ley de tercios, pueden aportar a hacerle frente a la desinformación, a la democracia y precisamente a la transformación social de las comunidades en Colombia después de un contexto de tanto conflicto que hemos tenido? Cuando una sociedad o una comunidad en nuestro país suelen decir, no, es que nos tienen abandonados, es que no nos ven, es que no nos miran, pues sí, pero yo muchas veces digo, bueno, ¿y vamos a esperar hasta que nos miren o nos vamos a mostrar? Y yo creo que este ejercicio es el ejercicio que las comunidades dicen, ya no voy a depender de nadie más, yo me salgo y me muestro, y yo existo, y yo tengo valor, y tengo cultura, y tengo gastronomía, y tengo folclore, y tengo un montón de cosas, y me hago visible, y tengo también estos problemas, y los hago públicos y los hago visibles, porque muchas veces eso que llaman la Colombia profunda, que detesto ese término, pero que todos lo entendemos, muchas veces lo que pasa es que es casi que transparente para el centro del país. Entonces el poderse hacer ver, el poderse hacer notar, la gente va a comenzar a preguntarse, ¿eso dónde queda? ¿Eso porque así la gente vive de esa manera? ¿Esa carretera está en ese estado? Entonces todas esas posibilidades que da, pues claro, eso es una promoción de la democracia. Entonces ahí volvemos a lo que decían los suecos. Esa posibilidad de yo poder mostrar, de decir, de hacer parte de esa mesa donde se están tomando todas las decisiones, parten también de que proactivamente la gente se haga ver, se haga notar y se haga sentir. Y ahí es donde este ejercicio comunicativo es absolutamente fundamental. El poder hacer frente a eso también parte del que consume, ¿no? Y es que acá tenemos una mala costumbre, y es que consumimos de otro lado. Y el consumo de los productos comunitarios, digamos que queda relegado. Hacerle frente a eso también no solamente parte de quien hace el producto, sino también de quien lo recibe. Y entonces yo creo que acá es un llamado a los colombianos a que consuman de lo propio. Sí, claro. Y así hacerle frente.
a todo lo que se viene, a la desinformación, a ese olvido de comunidades, porque es cuando ya le estoy creyendo al vecino, estoy creyendo lo que está a mi lado y estoy viéndolo con mis ojos, pero no, yo prefiero ver plataformas de otros países, yo prefiero ver contenido de otros países, bueno, teniéndolo ahí a la mano. Y consumiendo lo propio, creyendo en ello, creo que hacemos el frente total, o sea, le hacemos todo el contrapeso a la desinformación, a la falta de democracia, a la falta de oportunidades, a todo. Bueno, esto es interesante. Bueno, ya el tiempo se nos acabó lastimosamente, pero me gustaría dejar como una conclusión frente a esto, y es que, bueno, hoy estuvimos hablando de la importancia que tienen precisamente los medios comunitarios y alternativos en el contexto colombiano, donde tenemos una iniciativa de ley de tercios para fortalecer la desconcentración mediática, precisamente para darle, digamos, aportarle a la democracia, al pluralismo de la comunicación en los territorios y aportando con eso también a la paz mediática. ¿Estamos de acuerdo? Sí, total. Listo, bueno, eso fue Podcast Desafíos en su 6º capítulo. Entonces, si quieren ampliar más esta información, pueden seguirnos en las redes sociales de @digitalia_col y en la página web www.digitalia.gov.co. Educomunicación para la paz. Ministerio TIC.